tal? Muy buenas tardes, soy Angélica Favila y como siempre es un gusto saludarles a través de la señal de TV UJAT. Les agradezco que nos acompañen en este espacio de Nuestra Memoria Histórica, que es una coproducción entre TV UJAT y el Archivo Histórico de la UJAT, y cuyo objetivo pues, es el de acercarnos a la historia de Tabasco, a los procesos históricos de nuestra sociedad en los que se expresa justamente nuestra cultura e identidad. Les recordamos que nuestra transmisión, como todos los miércoles, es totalmente en vivo a través del canal 35.1 de TV UJAT, a través también del canal 35 del sistema de cable local y transmitimos en Facebook Live UJAT. Nuestro teléfono en el estudio 99 33 58 15 96. Y bueno, hoy es un día significativo en la historia de nuestro programa porque estamos conmemorando ya 6 meses de transmisión continua de Nuestra Memoria Histórica. Y por tal motivo, esta emisión, este programa, vamos a reflexionar justamente sobre el significado de este concepto que da nombre al programa, memoria histórica, teniendo como contexto justamente la historia de Tabasco y sus concepciones, interpretaciones que se han realizado en algunos temas del pasado de nuestra patria chica, nuestro estado. Y bueno, para abordar y reflexionar sobre el tema y todas las redes que le implican, nos acompañan 3 historiadores del Archivo Histórico de nuestra universidad, los cuales me da siempre mucho gusto recibirles y que seguramente ustedes ya les reconocen porque son piezas clave en nuestro programa para hurgar por los rincones históricos de nuestro estado. Se trata de la licenciada en Historia, Laura Viridiana Díaz Rodríguez. Muchas gracias, hola, Laura, por estar con nosotros nuevamente. Al contrario, ella labora como restauradora en el Archivo Histórico justamente de la UJAT. También está con nosotros el licenciado José Prisciliano Hernández, que trabaja en el área de catalogación y encuadernación del Archivo Histórico también de la UJAT, a quien le damos también una cordial bienvenida. Muchas gracias, Prisciliano, por estar con nosotros. Y no podía faltar, por supuesto, en esta emisión, pues el fundador, la pieza clave del programa, el maestro Héctor Valencia Reyes, docente de la licenciatura de Historia y coordinador del archivo de nuestra universidad. Maestro, como siempre, muy bienvenido, muchas gracias por este esfuerzo que ya nos representa 6 meses y que va pues haciendo eso que usted sabe hacer, historia. Pues digamos implica compromiso, claro, implica esfuerzo y desde luego implica que las personas que nos ven cotidianamente pues tengan en nosotros una referencia para pensar la historia de Tabasco y nosotros tengamos en ellos su aceptación. Claro, gracias por estar aquí a los compañeros y sí, desde luego también muchas gracias a usted por la orientación y la moderación que nos hace cotidianamente en este programa. No, al contrario, es un gusto y bueno, yo estoy cierta de que este espacio ha dotado de muchas oportunidades para conocer, para involucrarnos, para incluso tener ciertas suspicacias sobre la historia de nuestro estado. Y antes de iniciar nuestra plática, los invito a ver la siguiente cápsula. Adelante, por favor. Nuestra memoria histórica y la comprensión del pasado tabasqueño. En TV UJAT estamos celebrando medio año de transmisión del programa universitario Nuestra Memoria Histórica, que se elabora en colaboración con el Archivo Histórico de la UJAT. En cada uno de los programas transmitidos en vivo, cada miércoles por el canal 35.1 de TV UJAT y en las distintas plataformas digitales de nuestra universidad, nuestros colaboradores han hablado sobre los temas coyunturales de la historia de Tabasco, de los hombres y mujeres que han sido protagonistas de nuestro pasado, que construyeron nuestro presente y nos heredaron una realidad social que determina nuestra identidad. En este programa, historiadores, historiadoras e invitados de las distintas
distintas ciencias sociales han puesto sobre la mesa temas para reflexionar sobre los aspectos históricos, sociales, culturales, educativos, jurídicos y políticos del acontecer tabasqueño, con el objetivo de rescatar, reivindicar y difundir la memoria histórica colectiva de nuestro país y nuestro estado. Así, se han transmitido diversos programas que nos permiten aprender, reflexionar y comprender acerca de los procesos, los sucesos y los sujetos que históricamente han determinado nuestra historia local y nacional. La perspectiva académica que ha guiado la realización del programa Nuestra Memoria Histórica se sustenta en la historia social, que tiene como objetivo analizar el pasado para comprender el presente, con el fin de que los ciudadanos adquieran una conciencia histórica de su cultura e identidad, para que sean sujetos comprometidos con su presente y participen en la dinámica de la sociedad, con el conocimiento que nos proporciona la historia y las ciencias sociales. Para las sociedades contemporáneas es de suma importancia que los ciudadanos tengan memoria histórica y sean sujetos de determinación histórica, es decir, que participen con conciencia y compromiso en los procesos que la sociedad está viviendo y sean capaces de realizar proyectos, relaciones y hechos en los que la sociedad se reconoce como parte de un paso común y busca reivindicar su cultura. Por ello, es importante rescatar, reivindicar y difundir la memoria histórica de un pueblo y una nación, porque a través de ella, su conocimiento y comprensión objetiva, nos identificamos como sociedad. Con el conocimiento de nuestra memoria histórica, reconocemos a nuestros bisabuelos, abuelos, abuelas, padres y madres en la evolución de nuestra sociedad. Nos hermanamos y somos capaces de construir lazos comunitarios que nos permiten convivir y que construyen nuestro futuro. Por ello, es justo y legítimo reconocer la labor educativa que ha cumplido el programa de televisión Nuestra Memoria Histórica, al acercar a la comunidad universitaria de todas las disciplinas a información histórica, sociológica, antropológica y jurídica que nos remite a la comprensión de los procesos sociales que han definido la historia de México. Así, desde la universidad, Nuestra Memoria Histórica también ha buscado proporcionarle a la sociedad local contenidos académicos y sociales, para que comprendan su historicidad y revaloren su cultura e identidad como parte de ser tabasqueños y mexicanos. Por ello, deseamos que nuestra memoria histórica siga haciendo camino al andar, que de manera fructífica se consolide y comprometida con la ciencia y con Tabasco nos ofrezca más conocimientos de nuestro pasado. Pues bien, hemos llegado a medio año, parece que rápido se fue el tiempo y bueno, es bueno reflexionar sobre la historia que poco a poco se va escribiendo y en ese sentido yo le preguntaría, maestro Héctor, ¿por qué el concepto de memoria histórica que lleva en su nombre el programa hoy tiene tanta relevancia y qué significa justamente para ustedes los historiadores? Bueno, primero es necesario puntualizar que desde que se crea la historia como un saber con los griegos, se busca recordar, no olvidar el pasado, y se busca recordar para poder comprender los procesos, los dilemas, los conflictos y los fenómenos que está viviendo una sociedad en el presente. Entonces, dentro del deber ser del historiador está ese propósito, ese objetivo, forma parte de su ética y forma parte de su quehacer cotidiano. Y eso implica aprender métodos, técnicas, conceptos, metodologías diversas para poder ejercer ese oficio, para poder cumplir con esa función. Y también desde que se crea la historia como un logos, como un conocimiento, como razón de Estado, los diferentes gobiernos identificaron que había que recordar el pasado, que había que identificar los elementos significativos de la cultura de un pueblo, traerlos al presente, reivindicarlos
desde lo que significa la administración que un poder hegemónico o un modelo de gobierno ejerce sobre la sociedad. Es decir, el Estado identificó que le correspondía moralizar la vida de los ciudadanos y decirles, ese es tu deber ser como parte de esta cultura, este es tu deber ser como parte de esta identidad y como parte de su historia. Y a través del tiempo se ha dado de diferentes maneras estas dos cuestiones, es decir, la historia como una razón de la ciencia, del trabajo académico, y la historia como una razón de Estado. Y en los últimos 30 años, los gobiernos han identificado que para poder vivir bajo relaciones de convivencia, para poder vivir bajo relaciones sociales en que las diversas clases sociales y sectores participen dentro de la sociedad, contribuyan, construyan alternativas y también vigilen cómo funcionan las instituciones, es necesario tener conciencia histórica. Claro. Es necesario poseer un conocimiento en torno a los procesos históricos que ha vivido la sociedad de manera objetiva, ya no desde el discurso político, ya no desde las decisiones moralizantes del poder, que se transmitían a través de la educación cívica, sino ahora bajo las comprensiones y las explicaciones que generan los historiadores. Entonces, bajo esa lógica, hoy también es una razón de Estado que los ciudadanos aprendan historia de manera objetiva y aprendan historia y la despojen de esa manera que se tenía de enseñar la historia de nombres, datos y fechas. Ajá. Que se aprendían de memoria. Sí. Y que la gente solo los usaba incluso a veces para no solo las conmemoraciones, sino también para divertirse, burlarse, etc. Y entonces hoy el Estado como política educativa también asume que los ciudadanos reconozcan cuál es su pasado, cuál es su cultura, cuál es su identidad, cuál es su memoria histórica. Claro. Sobre todo a partir de recuperar los procesos históricos sociales en los que participaron las masas, los grupos colectivos, y en ese proceso se rescata la historia de las mujeres, de los jóvenes, claro, de los campesinos, de los pueblos originarios, de los sindicalistas, y empezamos a tener otro panorama más integral, más completo de lo que es la historia de México en este caso, y desde luego que ese proceso también permea las regiones del país. Y en Tabasco pues estamos también en un proceso de revisión histórica para reelaborar y reconstruir nuestra historia. En ese sentido, este programa tiene o busca ese fin, de que la gente se acerque a la historia de Tabasco a partir de las versiones, interpretaciones, las investigaciones que realizan los expertos sobre el tema, o sea, los historiadores. Claro. En ese sentido, bueno, independientemente yo puedo decir que el estar aquí me ha dotado de muchas referencias muy importantes, me ha permitido disolver algunos mitos y me ha dado la oportunidad también de reconocer este lado de la historia que usted platica, que la historia no es solamente de personajes, de fechas, sino es del pueblo, de sus sectores, de sus vivencias, de sus experiencias. Sí. Porque finalmente la historia nos remite a la vida, es decir, nos remite a lo que las personas hacen cotidianamente, a los proyectos que asumen, a los valores que sostienen, que refrendan en acciones concretas. Y en ese contexto hay que decir que el concepto de memoria histórica se enriquece con aportaciones de la sociología, de la ciencia política, de la antropología, desde luego de la ciencia jurídica, es decir, se enriquece con una serie de saberes, conceptos, propuestas metodológicas que provienen de las ciencias sociales. Sí. Y bueno, yo lo que noto, antes de seguir preguntando, quiero dar lo que he notado es una pasión, no solo es como dice usted, un oficio,
sino es una pasión, y no una pasión por una tendencia o por una postura, sino una pasión por el dato, por el argumento, por esto que nos permite, que les permite a ustedes los historiadores mostrar la historia. Sí, vamos por la verdad. Por la verdad. Por la verdad, en la medida en que la verdad nos permite conocer, dirán los historicistas, cómo somos de carne y hueso. Heródoto, hace 2400 años que escribe los 9 libros de la historia, cita una frase del oráculo de Delfos, ¿no? Sí. Y dice, esta frase es perfecta para que la usen los historiadores. En la medida en que te conoces el pasado, la frase del oráculo es, conócete a ti mismo. Puedes conocerte a ti mismo como parte de una sociedad, como parte de una comunidad, como parte de una familia. Y entonces, quienes estudiamos historia, nos encontramos con una disciplina que le apuesta a la verdad y todo lo que significa decir la verdad, pero decirla implica construirla, implica aprender a buscarla, a rescatarla, a sistematizarla y a elaborarla bajo un discurso que explique. Y como usted dice, que explique usando la lógica, usando la evidencia, usando los argumentos, usando tendencias que nos lleven a la comprensión. Claro. Sí. Estamos hoy platicando sobre memoria histórica. Vamos a hacer una pausa y regresamos en unos momentos. Bien, regresamos a nuestra memoria histórica, el día de hoy conmemorando los primeros 6 meses de emisión de este programa y con ese motivo reflexionando sobre el concepto justamente de memoria histórica. En ese sentido quisiera preguntar, Laura, ¿cómo estás? ¿Cuáles son esos espacios o ámbitos sociales de la memoria histórica? Sí, muchas gracias por que nos encontremos en este programa. Primero agregar eso, celebrar que son ya medio año de transmisiones. Y en cuanto a su pregunta, creo que es importante que la gente que nos ha escuchado y ha visto los programas puedan recordar un poco de los diferentes temas que hemos tratado aquí. Han sido en ámbitos educativos, temas políticos, el espacio público, donde la injerencia de las personas, es decir, su capacidad de actuar en ese espacio que tienen, ha sido determinante para que se pueda recordar y se pueda saber de su propio acontecer. Recuerdo perfectamente mientras escuchaba al maestro y reflexionaba sobre lo que íbamos a abordar hoy, me acordé de Eric Hobsbawm. En su libro sobre historia, él habla de que el historiador se acerca al pasado en función de las necesidades que tiene en el presente. Y para nosotros es claro que cuando estamos investigando, cuando estamos empezando a reflexionar estos temas, pues tenemos que partir de la información que existe y ahí se van también dilucidando esos espacios donde se puede trabajar y abarcar. No solo son espacios territoriales, a veces son espacios que tienen una amplitud mucho mayor. Claro. Por ejemplo, contextos históricos nacionales e internacionales, pero que trastocan la realidad local. Y eso es algo que también hemos señalado aquí cuando abordamos temas de la historia de Tabasco, cómo los fenómenos globales tienen o inciden en la realidad de los tabasqueños y cómo a su vez la gente en diferentes periodos, siglo XIX, XX, de los que hemos hablado, han sabido asimilarlos, asumirlos o incluso luchar contra eso. En ese sentido, cuando hablamos también de ese ámbito social, a mí me queda claro algo: la historia cumple una función social, política, cultural, educativa en todo sentido, y que la gente empiece a construir su propia interpretación del pasado. Ahí, que cada una de esas personas empieza a tener una idea de su propio pasado, es donde se va tejiendo esa memoria histórica colectiva, porque esa memoria se construye no solo con nuestras propias vivencias o lo que nosotros creemos, sino también de lo que vemos, sentimos y de lo que aprendemos de otras personas. También reflexionando sobre eso, hice algunos apuntes.
La memoria histórica requiere también un pensamiento histórico. Eso me recuerda al filósofo Hugo Zimmermann. Pensar históricamente requiere pensar más allá de uno, de lo individual, requiere reconocerse en el otro sujeto o la otra persona, requiere entender que mis vivencias o mis experiencias o incluso las problemáticas que yo tengo también le afectan a la otra persona. Y entonces cuando nosotros recurrimos al pasado, o la gente en general empieza a tener una visión de su propio pasado colectivo o una visión social, entonces va asumiendo que, bueno, quiere decir que lo que yo he sufrido o lo que yo he padecido, lo que yo he padecido, como le había señalado, también lo ha vivido otras personas. Y también de ese pasado podemos encontrar muchísimos ejemplos de qué hacer en el presente, de cómo, no sé si el maestro quiera conseguir. No, me queda claro que tiene que ver con la vida. Claro. O sea, ahí donde está el hombre, ahí están los espacios de la memoria histórica, ahí donde están las prácticas humanas, ahí donde está la cultura, donde se recrea la identidad, ahí están los espacios. Entonces, es desde la familia, el mercado, los sindicatos, Claro. las organizaciones políticas. Por eso la historia se ha producido sistemáticamente y recreado en los que vemos nosotros los libros de investigación histórica a partir de temáticas, ¿no? Entonces hay gente que estudia la historia obrera, la historia agraria, la historia política, la historia de la educación. Entonces, y lo que decía la compañera es interesante, el ejercicio que hace el historiador no solo es rescatar la vivencia, la experiencia humana, sino querer comprenderla, es decir, querer comprender a otro que es diferente a uno, pero además que creció con otra cosmovisión, en otra época, en otro contexto. Claro. Por eso es que el historiador debe ser profundamente un ser humanista, o sea, alguien preocupado por la otredad, pero preocupado no en el sentido solo de clasificarla y describirla, sino en el sentido de intentar encontrar el significado de esa otredad en el contexto de su propia historicidad, ¿no? Claro. Y por eso aprendo a buscar evidencias, aprendo a sistematizar discursos, aprendo a intentar entender la cosmovisión del otro, lo que significa su lenguaje, etcétera, para poder comprenderlo en su propia dimensión histórica, no en la que yo creo, no en la que yo vivo, no en la que yo existo. Y entonces, a partir de ahí, se abren discusiones teóricas sobre precisamente los espacios de la memoria histórica y cómo esos espacios tienen que ver con los procesos históricos, las relaciones sociales, los actos humanos en tiempos diferentes. Y aprendemos a distinguir el tiempo pasado, como decimos, cómo históricamente y de manera concreta se ha realizado en relación con mi presente y cómo históricamente está operando, existiendo, dándose. Y aprendemos sobre todo a ubicar que el dándose, el ahorita, el aquí, el ahora, es producto de lo que fue y tiene una causa, y esa causa no está en el presente casi siempre, está en un pasado inmediato o en un pasado remoto. Y entonces decimos que ahí es donde está la fuerza de la historia, y ahí es donde está la fuerza y está el interés por rescatar la memoria histórica, por rescatar el pasado de los sujetos, porque eso nos va a permitir entender por qué causas nuestro presente tiene X o Y dinámica, ¿no? Así es, así es. Sí, muy interesante sin duda alguna el concepto de memoria histórica, rebasa en mucho lo que hemos entendido regularmente o cotidianamente por historia. Y yo quisiera, licenciado Prisciliano, preguntarle, se suele decir y se reitera en libros, en revistas, en otros medios, que el origen de nuestra memoria histórica, de nuestra cultura, identidad, se encuentra en los pueblos originarios. Usted que ha estudiado sobre el tema,
¿Qué nos puede platicar? ¿Qué relevancia tienen estos pueblos originarios para fundar nuestra memoria histórica? Sí, muy bien, pues igual nuevamente pues estar aquí, antes de darle respuesta a esto, pues ya son 6 meses, medio año de este programa y pues es una dicha pues tenerlo para que nuestra sociedad pues vaya identificando, vaya conociendo toda esta parte que usted decía hace un momento al inicio sobre desmitificar muchas cosas, ¿no?, de la historia tabasqueña. Bien, en este contexto sobre los pueblos originarios, se generaliza, el Estado durante mucho tiempo ha generalizado que solamente existe México. Entonces, esa generalidad que hace el Estado mexicano, pues ya no ve o ya no señala dónde están los pueblos originarios. Todo lo toma de manera general, ¿no? Sin embargo, se le ha olvidado que durante siglos los pueblos originarios han estado aquí, antes de la invasión española en el siglo XVI, ¿no? Entonces, hablar de los pueblos originarios y cómo conservan su memoria histórica, no solamente es de 1000 años, estamos hablando de 2 o 3 milenios atrás, ¿no? Entonces, por ejemplo, una muestra de ello, el maíz. Sí. Como ellos hasta la fecha todavía conocemos el maíz o tenemos en nuestra mesa, en nuestro hogar, el cacao, ¿no? Esto es a través de una serie de generaciones que se le fue transmitiendo todo ese conocimiento. Por ejemplo, alguien dirá, bueno, pues es que el cacao ya ahora no se produce en las comunidades originarias. En efecto sí, porque ahorita, por ejemplo, lo tienen las grandes haciendas, vamos a llamarle así, o empresas que producen el cacao, pero por ejemplo, en la transmisión de conocimientos, en materia cultural podemos hablar de muchas cosas infinitas. Por ejemplo, para la siembra, por ejemplo, hoy tiene que ver mucho la luna. En los pueblos originarios no nada más uno va a sembrar o va a cortar un árbol así por cortarlo, ¿no? Tiene que ver mucho la luna. Y ese conocimiento, repito, no es solamente de hoy, es un conocimiento milenario, ¿no? La cuestión, por ejemplo, de cómo las parteras asistían a las mujeres en tiempos anteriores y que todavía están presentes hoy en las comunidades originarias, ¿verdad? Y hasta los mismos médicos dicen, no, pues consulta a una partera para que te acomode al bebé o porque está de lado o algo. Entonces, todos esos conocimientos, esa memoria, el pueblo lo ha ido transmitiendo de generación en generación. Quiere decir también de las resistencias de los pueblos originarios. Sí, claro. Hay muchos mitos que narran o cuentan de que los pueblos, por ejemplo en este caso los chontales, ¿no? los antiguos antepasados, cuando llegan los españoles aquí a invadir y todo, que temen al caballo sobre todo. Siempre he dicho en esa parte de que ellos temieron el armamento que ellos traían, que los españoles traían, en este caso el arcabuz, pero esa resistencia ya la traían de antes. Se sigue transmitiendo, aunque haya gente que diga que hubo estos grupos chontales, tuvo un momento de pacifismo, ¿no? Que así le han dicho, no. En la actualidad estamos viendo los movimientos sociales que han llevado a cabo para conseguir o lograr algo. Y vuelvo a repetir, esto se transmite, todas estas costumbres, todas estas tradiciones se ha ido transmitiendo de generación en generación dentro de los grupos originarios y no solamente de Tabasco, de México y de todo lo que es lo que conocemos hoy como América, ¿no? en este contexto. Y pues hablar también de las tradiciones, ¿no? Populares. Exactamente. Por ejemplo, en noviembre, el Día de Muertos, el español intenta erradicarlo, pero no se puede, ellos no se dejan, resisten. Entonces, según Matos Moctezuma, un gran antropólogo, un gran
arqueólogo de México, pues ha dicho que estas celebraciones, de acuerdo a sus estudios, se llevaban a cabo entre los meses de julio y agosto. Hay un intento de parte de los españoles de erradicarlo, entonces no lo erradican, pero lo recorren al calendario que ellos traían, ¿no? Y llega a establecerse pues en el mes de noviembre. ¿Qué decir, por ejemplo, de la comida, ¿no? O sea, una de las comidas tradicionales aquí, el tamal. Ahora bien, habría que decir Ajá. que todavía cuando algunos nos educamos en las carreras de historia, Sí. Había una interpretación o había un intento de ocultar la información que nos permitiera tener conciencia de todo lo que nos dice Prisciliano. Así Es hasta que vino el libro a principios de los 80s de México Profundo, de Bonfil Batalla, se vino una discusión nacional de hasta qué punto esta historia nacionalista, patriota, había homogenizado a todos los mexicanos y no reconocía cómo en nuestra cultura y nuestra identidad cotidiana estaba presente el mundo de los pueblos originarios. Así es. ¿Por qué no dije el mundo mesoamericano ni el mundo prehispánico? Porque hoy esos conceptos están en desuso. Y hoy no decimos prehispánico porque implicaría asumir un concepto que tiene un carácter colonialista. Y tampoco decimos mesoamericano porque implicaría usar un concepto que reduce la realidad histórica de lo que hoy es México y de lo que hoy es, digamos, desde el río Bravo, un poquito más arriba, hasta Centroamérica, donde existieron estos pueblos originarios que han influido y han determinado, como dice Prisciliano, por más de 3000 años, la historia de lo que hoy es este país. Es decir, tuvimos que empezar a rescatar la historia de los pueblos originarios. Y todavía estamos en procesos de escribirla y reescribirla, también reconociendo cómo evoluciona, cómo cambia, cómo coexiste con la influencia de la cultura occidental y también de la cultura africana. Esto nos deja claro que realmente todos tenemos nuestra memoria histórica, es decir, que todas estas prácticas culturales que tenemos son justamente producto de nuestra memoria, de nuestros antepasados. Sí, y el trabajo del historiador es que sean comprendidas y que los sujetos tengan conciencia de ellas. Y ir despojándose, como decía Prisciliano, de los mitos, de los supuestos y de las invenciones que se han generado, no desde la investigación histórica, no desde el discurso de los historiadores, pero sí desde el discurso del poder. Podemos entonces decir que uno de los rasgos de nuestra memoria histórica o de la memoria histórica es que no siempre está escrita, sino vive en nosotros. Sí, claro. Bien, vamos a hacer un breve corte, regresamos, estamos platicando de memoria histórica. Regresamos a nuestra memoria histórica esta tarde platicando sobre justamente este concepto tan arraigado a los historiadores, tan importante que es memoria histórica y tan amplio como lo han tratado ahora de explicar los invitados que tenemos en el programa. En ese sentido, ¿a qué fuentes y espacios, maestro Héctor, debemos acercarnos para conocer la memoria histórica de los tabasqueños? Bueno, primero debemos estar atentos a no solo reproducir mecánicamente las prácticas culturales cotidianas de carácter popular que nos rodean, a través de las distintas festividades cívicas durante el año.
En ellas hay muchos referentes, como decía Prisciliano, acerca de lo que es nuestra verdadera identidad histórica. Luego hay que estar atentos y reconocer que hay espacios encargados de rescatar, sobre todo desde la perspectiva del positivismo, de rescatar las evidencias históricas que nos permiten construir referencias, explicaciones y análisis en torno al pasado, como son los archivos, las bibliotecas. También hay que estar atentos, desde luego, a lo que producen los historiadores, pero hay que aprender a distinguir que hay una diferencia enorme entre el discurso que produce un historiador de carrera, que reconoce plenamente cuáles son las variantes de ese discurso a partir de perspectivas metodológicas específicas, y el discurso que puede producir un aficionado a la historia. Es decir, alguien que no pasa por una formación universitaria estudiando historia, bien puede entender que hacer historia es hablar del pasado. Y efectivamente eso es, pero la diferencia es cómo se hace. Así es. Entonces, es necesario reconocer los libros de historia hechos por historiadores en los cuales legitiman una perspectiva académica que les permite decir estoy produciendo un conocimiento. Lo otro es, a veces uno lee libros que hacen referencia al pasado que solo transcriben documentos o que solo reproducen nombres, datos, fechas, muy frecuente, etcétera. Y esos libros no nos van a permitir tener una explicación o acercarnos al significado del fenómeno histórico que se está abordando. También en los medios hemerográficos se constituyen en espacios de la memoria histórica, no solo en espacios que le van a servir al historiador para reconstruir la historia, o sea, los periódicos, las revistas, etcétera, sino que también esos medios en su momento histórico específico reproducen una memoria histórica concreta. Y desde luego que hay que acercarnos hoy en día a los centros de investigación, donde están ya los especialistas. Hay que acercarnos a los medios de comunicación, donde están difundiéndose un sinnúmero de datos de carácter histórico. Muchos de ellos, yo en Facebook o en Instagram le pongo siempre risas, de que me da risa, porque con un nuevo lenguaje, más actualizados, hablan de la guerra norteamericana, hablan de la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, hablan de Juárez, hablan de la invasión francesa, con una soltura, un desparpajo, una ingenuidad y una serie de mentiras, pero que usan la inteligencia artificial o usan el video o la imagen y la recrean. Y están convenciendo a muchas generaciones. Por eso yo diría que uno de los espacios en los que hoy se recrea con demasiada efusividad la memoria histórica es todo aquello que tiene que ver con las redes sociales. Y por eso hay que entrarle ahí. Y por eso hay que estar ahí y hay que estar defendiendo posesiones de historiadores ahí. Es decir, no solo consumiéndolo. Sí, no solo consumiendo. Y por último, habría que reconocer que en el ejercicio profesional de los historiadores podemos encontrar fuentes, evidencias, podemos encontrar quehaceres, prácticas que tienen que ver con exposiciones, con el programa que estamos haciendo aquí, con el trabajo en la radio, con la elaboración de una nueva narrativa en las actividades festivas, etcétera, etcétera, en el cual se está recreando la memoria histórica. Y políticamente, ¿qué tan importante es esto? Un día a la semana, en la mañanera, la Presidenta de la República dedica un espacio para hablar de las mujeres que han sido protagonistas de la historia de México.
en esto de que estamos en el año de la mujer indígena. Entonces, y me parece que ahí los historiadores tienen mucho que hacer y tienen nuevos compromisos que realizar y tienen que aprender todo lo que tiene que ver con la tecnología, tienen que creativamente ser capaces de usarla para innovar en esta reelaboración, difusión de la memoria histórica. Y entonces ahí se abren espacios y propuestas para que podamos ejercer nuestra profesión de manera puntual. Y vamos a ver, solemos decir en el campo de la historia que un maestro que enseña historia es solo maestro de historia, que un historiador no solo debe difundir y enseñar la historia, sino que también debe investigarla. Y entonces cuando alguien dice soy historiador, lo primero que revisa uno es qué ha investigado, qué tanto se ha comprometido con esto del rescate de la historia, del pasado, su sistematización y su difusión. Y entonces no le reconocemos el estatus de historiador si es maestro de historia. Yo creo que eso debería cambiar. O sea, debería entender que una de las funciones primordiales del historiador es enseñar de manera objetiva la historia. Por eso es que en la carrera de historia llevan la materia de didáctica de la historia, de teorías del aprendizaje, para que lo hagan pedagógicamente de manera adecuada. Claro. Entonces, yo me quedo con estas ideas centrales, no sé qué piensen los compañeros. Sí, bueno, se han abordado varios temas. Aquí es importante decir que tanto los profesionistas en el campo de la historia, además de la vocación y de desarrollar un trabajo técnico, metodológico, es cuáles son sus principios éticos, incluso morales, y qué compromisos sociales van a asumir con su profesión, que es un trabajo que en el discurso suena fácil, pero a la hora de la hora no lo es, porque el proceso de investigar requiere encontrarse a veces con hechos y con verdades que pueden ser muy incómodas, incluso hasta dolorosas. Así es. Y también pensar, bueno, esto que yo encontré, ¿cómo se lo muestro a la gente? ¿Cómo le hago entender que ese pasado, aunque sea doloroso, que pueda mostrar la cara de los sujetos, de sus intencionalidades, que intentaron ocultar por mucho tiempo, cómo se lo muestro a la gente? No para que se vuelva algo de morbo o para que lo vean con terror o con cierto prejuicio, sino entender que fueron personas que en su momento, en su contexto histórico, asumieron posiciones, tomaron decisiones, y eso en función de sus intereses y a veces de sus propios principios. Entonces, que la gente sea capaz, a partir de lo que comprenden e interpretan, que ese pasado también forma parte de cómo se ha dado ese devenir histórico, al menos en el contexto tabasqueño, y de qué manera ha influenciado la forma en que se vive hoy en la actualidad, y que le permita a la gente entender, bueno, estas problemáticas que yo tengo, estas vivencias, esta forma de ver y entender la vida, surgen de algún lado, pero ¿por qué surgen? Y en todo caso, bueno, eso que surge, o ese por qué, implicaría pensar, ¿se puede cambiar? ¿Cómo lo puedo cambiar? ¿O cómo puedo dar una continuidad? Así es. Entonces, en la forma en que nosotros asumamos compromisos con la profesión, más allá del salón de clases, con los estudiantes o en el trabajo, dice mucho también qué tanto tenemos la capacidad o el gusto y precisamente eso para comprometernos con la gente. Y creo que ese es uno de los grandes retos que hemos tratado de a veces realizar, ya sea en la prensa, en los artículos, en este programa, sentarnos aquí a hablar de esos temas para que la gente los escuche y les interese también pensarlos. Si algún día hacemos un programa sobre los historiadores, vamos a ver cómo sus vidas han sido verdaderos dramas. Así es. Y cómo los grandes historiadores fueron sujetos que tradicionalmente fueron exiliados, perseguidos, censurados,
etcétera, etcétera. A causa de Fusilados, sus, sí, claro. Del ejercicio de su profesión. Claro, de Sí, esos descubrimientos. Y en ese sentido están non muy gratos. emparentados con los periodistas, con los verdaderos periodistas y con muchos otros científicos sociales o científicos incluso de las ciencias duras que deciden asumir un compromiso y un deber ser en función del decálogo de cada profesión, ¿no? Claro. Sí. Se me quedan muchas preguntas todavía aquí, pero no quisiera cerrar esta emisión sin tocar dos asuntos que me parecen relevantes. El primero es cómo la memoria histórica, específicamente de las mujeres en Tabasco, se ha recuperado. Y sé que es, o a lo mejor un tema que nos va a llevar a requerirnos más tiempo, pero me gustaría escuchar especialmente la opinión de la licenciada Viridiana, porque ella ha estudiado mucho sobre específicamente las mujeres. Y la última con la que quisiera cerrar, que se las pongo para que lo puedan ir reflexionando, es ¿qué aportaciones ustedes experimentan, sienten o valoran que está haciendo esta emisión de cada semana a la memoria histórica tabasqueña? Entonces, no sé si nos pudiera ayudar en eso. En esa pregunta es que son varias cosas que entran ahí en ese juego, bueno, en ese proceso de pensarlo. Como habíamos señalado aquí, la memoria histórica es muy distinta al discurso político y muy distinto también a esos discursos hegemónicos que nos han dicho cómo han sido los hombres y las mujeres a través del tiempo. Y ahí es importante entender que la forma en que se ha construido el discurso el deber ser del hombre y de la mujer es distinto. En cada contexto, en cada siglo se ha construido o se ha constituido una forma de ver a las personas en función de un concepto que hoy también se utiliza, que es la división sexual y de género, que incluso pueden abordarse otros términos, pero nada más para empezar con esos. Entonces, en el caso de las mujeres, en esta forma de recuperar su memoria histórica, pues debemos entender primero que aunque viven en una sociedad tabasqueña, aunque han transcurrido, convivido con otras personas, pues tienen una historia con sus propias particularidades, porque en el ámbito educativo, académico, laboral, han estado en circunstancias a veces desiguales. Por ejemplo, al menos en cuestiones laborales o en el acceso a la educación. Y en ese sentido son pocas las mujeres que al menos en el siglo XIX van a empezar a incursionar en el ámbito educativo y que posteriormente, como hemos visto aquí en algunos programas anteriores, son ellas las que van a empezar a abrir ese camino o esa pauta para que más mujeres puedan incursionar o puedan pensar en estudiar una carrera profesional. Obvio, eso no se dio solo por su propia incidencia, también existió la participación muy activa y consciente de sus congéneres que vieron que era importante y que era necesario que las mujeres también tuvieran acceso, hablando en el contexto educativo. Y propiamente para decir cómo se ha recuperado esa memoria histórica, bueno, a través de la investigación también, empezaron tesis, algunos trabajos de investigación más cortos, como fueron artículos, después se dieron cuenta que bueno, existen libros que hablan sobre la historia de Tabasco, pero es necesario empezar a recuperar y sistematizar la información que propiamente hable sobre el quehacer de las mujeres en las condiciones en que estuvieron. Por eso existen algunos libros que, aunque no son de mujeres propiamente, mencionan a las esclavas. Entonces ya nos da otra visión completamente distinta de lo que había sido la... Yo tengo una hipótesis sobre el tema. Hace años escribí un artículo que le puse Casi mudas e invisibles, las mujeres en la historiografía tabasqueña. Hay libros completos de la historia de Tabasco que si tienen 300 páginas, le dedican 3 páginas o 4 párrafos a la presencia de las mujeres en procesos históricos como la Revolución, la Intervención Francesa, etc. Sí, claro. Y justamente eso es un muy buen ejemplo que usted señaló, maestro. Tiene que ver con esta visión tanto de la misoginia, del patriarcado, del paternalismo, del conservadurismo e incluso de lo que mencionaron anteriormente de las masas anónimas. Dentro de esas gran masas anónimas también figuran las mujeres.
Y precisamente estos discursos que se fueron generando desde el pasado hasta el presente, las personas que escribían sobre el pasado tenían una clara idea de lo que era el hombre y la mujer, pero le dieron prioridad a esta historia de bronce y donde por supuesto no va a figurar ninguna mujer dentro de los actos que se consideraban de importancia y de relevancia para recordarlos, reivindicarlos y festejarlos en las actividades cívicas. Claro. Yo sabía que nos iba a faltar tiempo para agotar todos estos temas y bueno, pues no me resta más que en un apresurado adiós agradecer a la licenciada Laura Viridiana, al licenciado José Prisciliano y al maestro Héctor Valencia Reyes por hoy estar aquí con nosotros, con su participación, y disculparme porque a lo mejor tenemos todavía muchas cosas que comentar, pero el tiempo es un tirano. A ustedes, amigos, les agradezco mucho su atención. Les invito para que dentro de una semana, el miércoles, estén con nosotros en una emisión más de Nuestra Memoria Histórica. Hasta pronto.